estamos aquí en el estudio ya con nuestra visita, con el concejal del Partido Justicialista de aquí de la ciudad de Ushuaia, Nicolás Peloli. Nicolás, gracias por la visita. ¿Cómo estamos? No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el equipo y a la gente que nos está escuchando o a los quienes nos están viendo, ¿no? También, ¿por qué no? Puede ser también. Nico, la última sesión en el Consejo Deliberante, como todas las sesiones, tienen un montón de asuntos que se van tratando, pero la dinámica de todas maneras del funcionamiento no se interrumpe nunca. El otro día veía un título que es que en este último mes de agosto no hubo sesión en la legislatura, por ejemplo. El Consejo tiene una dinámica siempre, históricamente distinta, ¿no? De mucho funcionamiento. Y quizás, porque hay diferencias en los temas, quizás en temas de debate y análisis, hay algunas cuestiones que merecen mucho más tiempo y por eso las tenemos en las comisiones, y algunas cuestiones son más inmediatas. Digo, cuando hablamos de algunos debates sobre colocar un lomo de burro o alguna ordenanza en torno a poder dejar calendarizado algunos eventos o dejar marcado algunos programas que queden para que ya se están cumpliendo, pero que queden instalados más allá de la gestión que pase. Digo, hay muchos asuntos que los podemos ir los trabajamos en comisión y después los llevamos adelante rápidamente en la sesión. Por ahí la legislatura está tocando unos temas que son más estructurales, entonces a la hora de ponerse de acuerdo es más difícil, sí. Y a la hora de llegar a una sesión con voluntades, no digo unanimidad, pero por lo menos con las voluntades para avanzar en alguno de esos temas. Entiendo que esa puede ser una de las diferencias. Y después sí, que el Consejo Deliberante es el primer lugar donde eso te iba a decir, hay una cosa ahí que te toca en la puerta. Para todo, muchos de los temas a veces no tenemos injerencia nosotros, o por lo menos no tenemos la resolución, pero los escuchamos, charlamos con ellos y buscamos alguna alternativa. En el caso que tenga que ver con otro poder del Estado, buscamos la posibilidad de vincularlo con algún legislador, legisladora o con algún miembro de alguno de los ejecutivos para intentar soluciones. Pero el Consejo siempre tiene eso de ser, tanto como la municipalidad, pasa lo mismo con la municipalidad, es el primer lugar a donde va el vecino, el primer dique de contención, y más en estas situaciones, claro, que muchas veces van por pedido de trabajo, por búsqueda de ver cómo puede solucionar su cuestión habitacional, o después diferentes alternativas, pero de lo que más se ve, en los que llegan al despacho, tiene que ver con eso. Más allá de miradas de qué pasa en tal barrio, qué pasa en otro, que nosotros solemos ir a los barrios y estamos en permanente visita y recorrida para entender también, comparte con los mismos vecinos y vecinas, que nos digan cómo lo ven ellos, más allá de nuestra mirada y el trabajo que tenemos junto al Ejecutivo, que es arduo. Después, por eso creo que también es lo que nos lleva adelante a tener mayor cantidad de sesiones, mayor cantidad de comisiones y la posibilidad de debates importantes, ya sea, no es que siempre sale 10-0, 6-4, las votaciones vos empezás a ver. Es dinámico. Es muy dinámico, e incluso con mucho debate y más en estos tiempos. Ahora vamos a tener una próxima sesión el 19 y seguramente esta semana se viene una semana con mucha comisión para ver qué podemos ir llevando adelante con voluntades para poder sacar diferentes ordenanzas, ¿no? En particular, en las últimas semanas vos diste a conocer una iniciativa que tenía que ver con, no sé si era incrementar la multa o directamente que exista, capaz que no existía. No existía en el ámbito municipal. Cuando chocás y huís. Choque y fuga, choque y huida. Tiene que ver con poner... ¿No estaba penalizado? No estaba penalizado dentro del ámbito municipal. Era una contravención provincial. Mirá. Una contravención que está dentro del marco de la provincia, donde después se judicializaba. Lo que buscamos nosotros es poner un freno más, una alerta más a la hora de que cualquier persona que sufra, que tenga algún tipo de colisión, de siniestro, que se haga responsable. Claro. Que se haga responsable con los datos, que se haga responsable con la denuncia y en todo caso, hemos visto algunas cuestiones que han tenido relevancia mediática en este sentido, cuando hablamos de personas que quizás tenían algún otro conocimiento en la sociedad que había pasado. Esto pasó con una jueza, pero nosotros lo veíamos en redes sociales muy habitual, particularmente luego de los fines de semana o en horarios nocturnos, donde la gente se levantaba a la mañana y veía algún problema en su vehículo, o en su casa, algún choque, alguna cuestión, y buscando los datos a través de redes sociales, buscando cámaras con la policía, buscando cámaras con defensa civil. Entonces lo que nosotros proponemos es de qué manera podemos buscar que el castigo sea primero inmediato, pero más allá de eso que sea un freno a estas ideas, de decir, bueno, no me hago cargo. Vos para circular tenés que tener un seguro, aunque sea contra terceros, de responsabilidad civil. Bueno,
con ese seguro mínimo ya te asegurás la cobertura para que chocaste. Entonces, dejar los datos de alguna u otra manera. Lo he hablado con los otros concejales, hay voluntad de sacarlo, lo he hablado con el juzgado de faltas. Tendremos que ver si hay que hilar más fino en términos de la ordenanza, tanto de los valores, por eso jugamos con diferentes valores para darle la herramienta al juzgado de faltas que defina, depende la gravedad, el costo de la multa, depende la actitud de la persona que llevó adelante este siniestro, también si dejó una cosa es si ya dejó los papeles, el contacto. Hoy las denuncias las puedes hacer en cualquier momento a través del seguro, te conectás desde un celular o de una computadora. Pero siempre es ante el supuesto de la huida. Exactamente, lo que queremos si yo choqué un auto estacionado, pero me quedé ahí. ¿Te quedaste o dejaste los datos? Claro. De alguna u otra manera dejaste los datos, tenés posibilidad de dejar un papel, una ahí ya búsqueda, me estoy haciendo cargo. O ya mismo hiciste terminó eso, ponele que fue a la noche, al otro día hiciste la denuncia en tu seguro. Vos ya estás cubierto y cubriste la posibilidad de quién lo chocaste. Claro. No tenés que hacer toda una investigación, la policía, como para encontrarte, o sea, y después te hagas cargo de lo que ocasionaste, ¿no? Pero esa entonces es una multa que, a diferencia de, no sé, si me agarran ebrio el viernes, ya el lunes empieza el expediente, es bastante más rápido. Digo, en este caso, tiene que darse un proceso de determinar que el que huiste fuiste vos. Es lo que estamos trabajando a través de las definiciones legales, justamente para no errarle y que termine siendo un inconveniente para el juzgado de falta, sino que queremos que sea una herramienta. No una herramienta recaudatoria, repito, sino que para evitar este tipo de accionar. Claro. Esto que suele pasar, cuando te afecta el bolsillo lo pensás dos veces. Y ponele con el caso que mencionaste de la jueza, por ejemplo, que ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, no tiene multa porque no estaba... Fue todo un proceso que se terminó judicializando. Sí. No recuerdo hoy si llegó a haber una multa porque hubo un proceso de investigación también del juego de falta. Lo que nosotros hacemos es darle las herramientas. Pero no estaba normado. ¿Qué pasa? Con esa herramienta que nosotros marcamos hoy, si hubiera estado probado, la jueza, si se comprobaba que huyó, tenía una multa que iba a definir el juzgado de falta, que podía ir hasta 11 millones de pesos. Claro. Y en caso de reincidencia en el año, tenía la necesidad de realizar de vuelta perder todo el scoring. Claro. Y tener que realizar de vuelta los trámites para llevar adelante el carnet esa de cifra es... yo tengo un Fiat Punto del año 2013, creo que es el modelo. O sea, esa cifra es más que mi auto. Bueno, sí, yo tengo un Clio. Bueno, también. 2014. O sea, perdés... Y tengo que poner plata. Claro, perdés el auto y poner plata. Así que es un número importante. Pero bueno, también es justamente lo que nosotros no... eso como máximo estamos hablando. Pero la postura es... Mirá, ¿de qué manera podemos detener? ¿Con educación? Sí, educación vial, perfecto. Pero también pongamos un castigo para evitar este tipo de accionar. Hay muchas de las cuestiones que vivimos hoy en tránsito que tienen que ver con la responsabilidad o no de quien va manejando. Desde hablar por el celular, de cruzar en rojo, de estacionar en cualquier espacio. De hecho, muchas veces pasa que por ahí en algunos accidentes o algunas situaciones que hemos visto que hay gente que está sin el carnet porque evidentemente los controles de tránsito han funcionado, han llevado adelante, le han retenido el carnet, se ha llevado adelante todo el trabajo, pero bueno, hay algunos que reinciden y reinciden. Bueno, para eso la idea es empezar a poner freno en mucho del accionar. El ordenamiento de tránsito es un trabajo que se está llevando adelante dentro del Consejo Deliberante y particularmente dentro del Consejo Asesor de Seguridad Vial, donde estamos trabajando. Primero algunos vecinos se van enojando porque se les cambia las manos y estamos haciendo muchísimas calles que tengan que ver a través de cómo están previstas, son calles angostas que tenemos en la ciudad, de mucho tránsito, entonces buscando la forma en qué lugares se puede estacionar de los dos lados, en qué lugares puede tener doble mano, en cuáles lugares no, pero para eso tenés que ver qué pasa con el servicio de colectivo, el transporte de taxi. Pero además me parece que la tendencia mundial en general es que las calles sean de una sola mano. Totalmente. Me parece que eso lo hace más seguro, ¿no? Ese tipo tiene que ver con una cuestión de seguridad e incluso la misma agilidad. Vas por paralelas y listo. Es saber cuál es la calle como para retomar. Claro, no mucho más. En algunos casos serán 2 cuadras, en otras serán 4, pero son 4 cuadras fueguinas también, no es que... No estamos hablando de cuadras de más de 100 metros cuadrados, más de 100 metros, perdón, de largo, lineales. Sí.
La verdad es que es un trabajo que se está llevando adelante, pero tenés que hacer cada análisis, porque vos cambiás una calle. Nosotros habíamos propuesto en su momento de la calle Gobernador Valdés, dejarla una sola mano, tenés la escuela 16, tenés la DIPOS, tenés un gimnasio, tenés una imprenta y tenés otros negocios. Entonces veíamos que había que era muy difícil. De hecho, gente que por una cuestión de seguridad quería estacionar el vehículo en la vereda porque había tenido diferentes inconvenientes, particularmente en invierno. Claro. Bueno, ahora toda esa zona, gracias al trabajo del Consejo Asesor de Seguridad Vial y el equipo técnico, va a tener diferencias, se van a ir cambiando las manos, las contramanos, para poder llevar adelante un mejor tránsito en ese sector. Estamos trabajando con Perón Sur también, que hay una propuesta del concejal Espeche que marcaba que sea una sola mano, particularmente en la zona del ALSEC, o sea, que es de Fuegia Basket hacia el aeropuerto. Sí, pero y ahí cuando pasa el bondi vas tirando finos como loco. Y tenés que calcular el colectivo, la gente que va a la universidad, dónde quedan las garitas, cómo se hace para aquellos que van al Congreso Nacional. Claro, porque ahí a una cuadra de donde ya está la rotonda, digamos, a una cuadra de FM Masters, ahí hay un bondi que va para arriba. Pero también va el que va hacia el aeropuerto, digamos, hacia abajo. Y entonces, y todo eso te tenés que sentar, ver cuál es el retome, con dónde le conviene, también acostumbrar a la gente. Hay mucha gente que va a la universidad o que sale de la universidad entonces y que utiliza el transporte público de pasajeros, en este caso el colectivo. Por eso te digo que cada trabajo que hacemos, a veces uno dice, se hace lento, y yo vengo del Ejecutivo y el Ejecutivo era, lo necesito para ayer y se resolvía. En este caso tenés que buscar voluntades, analizar bien, porque después nos pasa que por ahí quizás por la búsqueda de dar alguna respuesta a un sector, después tenemos que cambiar otras cosas. No ha pasado, por ejemplo, la ordenanza de los remises de una gestión anterior ha tenido más de 12 modificaciones. Digo, y va a seguir teniendo. Pero bueno, también hay una cuestión de dinamismo que va cambiando la situación de hace 6 años, no es la misma de ahora. Digo, la mirada nacional y las implicancias, particularmente en el bolsillo de trabajadores del volante, no es la misma. Y así, con tantas otras cosas que después tenemos que ir viendo cuáles son las soluciones o de qué manera podemos ir cambiando. Claro. Estamos con Nicolás Pelolina, que nos está visitando aquí en el estudio, concejal del Partido Justicialista. Se mete mucho la discusión de lo nacional, no te digo solo en la sesión, que tal vez en algún proyecto se discute alguna cosa, sino incluso en las reuniones de comisión. Yo creo que ahí la política partidaria se mete muchas veces a la hora de las definiciones no tanto, o en algunos casos sí, pero en muchas discusiones se nota que algunos plantean como de quién viene o cuál es la situación. Yo considero que ese proyecto está bueno, lo trabajamos y lo hemos demostrado. Por ejemplo, la emergencia vial en su momento la llevó adelante uno de los bloques más opositores, que era Somos Fueguinos. Sobre tabla hemos trabajado un aporte para evitar diferentes tipos de excepciones de concejal Espeche, lo hemos aprobado sobre tabla, que tiene que ver con el transporte y estos 3 años que garantiza la ley nacional después de 10 años de vencido para algunos transportes de pasajeros, después de 10 años vencidos tienen hasta 3 años más para poder pedir diferentes excepciones. Y antes lo hacíamos una vez por año. Entonces, bueno, pudimos llevar adelante. Cuando el proyecto nos parece sólido, nos parece que está bien trabajado y que lleva un beneficio a la sociedad, lo avanzamos. Después en su momento la discusión que tuvimos una sesión especial para llevar adelante un acuerdo con el Parque Nacional y ni siquiera la administración, que es una administración nacional de parques nacionales, no lo acompañó ni siquiera el bloque La Libertad Avanza, cuando todos los pasos nacionales se habían llevado de la mejor manera. Entonces ahí ves cuando hay una cuestión política partidaria metiéndose. Digo, por eso aclaro de política partidaria. Después una cuestión política donde cada uno se siente y tiene una mirada, es clara, por algo cada uno trabaja en diferentes espacios. Pero ponele, cuando salió el fallo contra Cristina y la metieron presa, o hace algunas semanas que se conoció lo del 3% de Karina, esas cosas, aunque sea de manera chicanesca, entran a veces en la discusión. A veces sí, yo a veces sumo también esa chicana, debo admitirlo. Digo, me sumo a eso porque... ¿Qué entras haciendo el tre con los dedos? No, por ahí cuando te hablan, con la carabela te dicen, te plantean de buscar con lupa un expediente cuando después pasa el elefante a nivel nacional rompiendo todo en el bazar. Entonces, ¿qué es lo que estamos controlando? ¿Cuál es la mirada? Habla de, muchas veces algunos reclaman, hablan de falta de transparencia de algo que se ve en el boletín oficial. O sea, te sacan una información del boletín oficial que es para todos y dicen, no es transparente. ¿Cómo si está publicado en el boletín oficial? Y después en otros ejecutivos, para encontrar algo en el boletín oficial, tenés que manejar la mejor inteligencia artificial prácticamente porque te cuesta, te esconden la información.
y acá nosotros trabajamos de cara a los vecinos y a las vecinas. Entonces ahí es cuando decís, en el medio te piden el 3% a nivel nacional o contradicción te dicen, no, como a nivel nacional hay que bajar los impuestos. Perfecto, bajemos los impuestos, pero ¿de qué manera generamos los recursos para brindar los servicios? Claro. Porque si yo te pido a vos, haz esta escalera, avanzá con este pavimento, avanzá con esta obra, y después te digo, no, hay que sacar los impuestos, ¿de qué manera? Sí. Y después contemplar el impuesto local, que están totalmente desfasados. Digo, ¿cuánto suma para la obra pública? ¿Cuánto suma por calle o por... Digo, también hay que tener en cuenta eso, porque después, bueno, ahora lo vamos a debatir seguramente en el debate que se vendrá cuando se lleve adelante la presentación del presupuesto. Claro. Ahí es donde vamos a debatir que es el proyecto económico y político de la ciudad y hacia dónde vamos y con la mirada de los diferentes concejales. Ahí creo que va a haber una mirada muy importante seguramente y la político partidario va a pasar. Las elecciones es una casa política, no quedan afuera de ningún tipo de elección. De hecho, tenemos una candidata dentro de los concejales. Sí, es cierto. Y hay otros que están avanzando con otras fuerzas políticas. Nosotros estamos con Fuerza Patria trabajando fuertemente también. Es muy difícil escaparse de eso. Mientras esté dentro del ámbito del respeto y de la discusión meramente del Consejo Deliberante, bueno, bienvenido sea. Bueno, yendo a eso, ¿cómo analizás y cómo analizan tal vez los distintos espacios que conforman Fuerza Patria lo que ocurrió ayer en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay una lectura política que se puede traspolar a Tierra del Fuego? Totalmente, a todo el país. No te diría solamente a Tierra del Fuego, a todo el país. Acá la gente dijo basta, le dijo basta en muchísimos sentidos. Primero, la diferencia fue abismal comparado a lo que uno esperaba o se hablaba. En el mejor de los casos hablamos de 10 puntos, con un viento a favor, y terminó siendo mucho más. Esperamos que esto sea un mensaje directo al presidente de frenar y barajar de nuevo. Entiendo que no, que él dijo que habló de cuestiones políticas y no de gestión, por lo que yo interpreté de su palabra. Como que empezó con... Arrancó tranqui y después dijo, pero vamos a seguir igual. Bueno, sí, está bien. O sea, evidentemente la gente le está diciendo... Lo dijo sin gritar. Ya fue un avance y sin insultar. Sí, pero después vos ves hoy en las redes un compartido de una imagen de inteligencia artificial de Milei de espaldas como si fuera un cruzado contra un ejército argentino. Digo, después te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. Yo no lo podía creer. Y él compartiéndolo, digo, cuasi... Digo, parece más que se ponga la bandera del Reino Unido. Digo, sí. Bueno, ayer lo citó a Churchill, ¿no? Sí, digo, tiene un tema ahí. Sí, tiene un tema ahí. Claramente no le gusta ni con la cantidad de próceres que tiene para citar, con la cantidad de gente que ha trabajado fuertemente en la historia argentina para defender nuestro país y hacerlo crecer, que busque primero a Margaret Thatcher, después a Churchill. Bueno, es un mensaje. Digo, ¿de dónde está parado él? Pero más allá de eso, esta campaña que estamos trabajando, pero este resultado que se dio en provincia de Buenos Aires, ha marcado un freno fuerte a las políticas de Javier Milei. Porque o es Javier Milei o los jubilados, o es Javier Milei la libertad avanza o los discapacitados, o es Javier la libertad avanza y los trabajadores de vialidad, del INTI, del INTA, de la CNRT, que han visto cómo en cuestión de segundos casi se quedan sin trabajo, hasta que no hubo una cuestión judicial y después un trabajo fuerte de cada uno de los trabajadores y trabajadoras para poder frenar esto. Digo, ¿es Javier Milei o los servicios que se dejan de prestar, los programas que se dejan de prestar en todas las provincias y que golpea directamente a todos los ejecutivos, cualquiera sea, provincial o cualquiera de las 3 municipalidades? ¿Por qué? Porque te hace absorber a vos el acompañamiento que Nación hoy no te da. Claro. Ni de obra pública. Hoy la obra pública no existe o es muy dificultoso a través del trabajo de cada uno de los ejecutivos porque la Nación se retiró de la obra pública en todo el país. ¿Qué escuela ha anunciado por lo menos una licitación? Ya no te digo en 2 años. Podrías haber... ¿Qué ruta ha aperturado o ha buscado mejorar? Hoy vas, en 2 años... Hoy vas de acá a Río Grande y la parte ya pasando Tolwyn es increíble cómo está la ruta. Claro, ¿no? Es 1 año y medio sin mantenimiento. 1 año y medio sin mantenimiento, no tienen plata ni siquiera para cargarla, muchas veces para los vales de combustible, para cargar las máquinas. Claro. Digo, nieva en la provincia y en la ruta está cada vez más complicado, porque tampoco tienen los servicios para brindar vialidad.
No se le ha dado sal, no se le ha dado dinero para combustible. Entonces un día sí, un día no, están trabajando de esa manera. Y los han acusado a cada uno de los trabajadores prácticamente de chorros. Ujú. Entonces digo, acá es donde está bien marcado y por eso es lo que vamos a seguir viendo, esta polarización entre la Libertad Avanza o el Frente Fuerza ¿Y Patria. por qué Fuerza Patria? ¿Y por qué Fuerza Patria? Porque somos los únicos que podemos poner un límite lo único que hemos demostrado que se le puede poner un límite a las políticas de Javier Milei. Y lo hemos demostrado cuando se ha cansado Javier Milei de defenestrar el Congreso, tanto a los senadores como a los diputados, prácticamente los ha criticado constantemente. Digo, no sé por qué ahora busca senadores y diputados. Sí sabemos, para llevar adelante su política sin necesidad de acudir a un decreto. Ahora, quienes ponen freno, quienes acompañan las políticas que son necesarias y quienes ponen un freno a las que no son necesarias o a las que atacan directamente al bolsillo del trabajador, a la situación de la discapacidad, al financiamiento de las universidades. Digo, y está claro porque fueron los que han insistido el veto y han puesto no solamente palabra en los medios, sino también han puesto el voto. Digo, porque a veces uno se deja llevar por los cantos de sirena de algunos diputados o senadores o candidatos que hablan de poner un freno, pero después está demostrado que han ido a negociar y que han acompañado diferentes votaciones. Ujú. Ahora, nosotros lo que decimos de Fuerza Patria es, podemos demostrar a lo largo de todos estos años de que cada uno de los diputados y senadores no se han corrido del esquema, ni mucho menos los fueguinos. Ahora, hay, claramente en la provincia de Tierra del Fuego en particular, no sé qué ocurre en otras, un desafío doble, porque tenés que anteponerte también a una división del voto que propone otro frente, que es el de Defendamos Tierra del Fuego. Sí, yo no voy a hablar de Defendamos Tierra del Fuego. Ellos No, saben pero que ustedes van se a ven jugar. con posibilidades de, a pesar de esa división, juntar los votos suficientes como para poder ganar la elección. Sí, yo creo que Defendamos Tierra del Fuego es totalmente consecuente a la división que pondera Javier Milei para poder llevar adelante, tener 2 senadores y un diputado. Si no, digo, dividir, pero no lo digo ahora, lo vengo diciendo cuando fuimos a convocar a la unidad, cuando buscamos las alternativas, cuando pensamos que esta discusión es una discusión nacional, que es lo que estamos viendo, es una discusión nacional. Entonces, había tiempo para debatir qué es lo que puede pasar en el 2027, no en el momento de aventuras personales. Y la unidad ha sido clara, lo que deja la unidad es lo que ha pasado el día de ayer. A Axel Kicillof hablando de Massa, de Cristina, de los referentes que estaban ahí, que entre otros estaba Grabois, digo, había candidatos del sector de principios y valores, Guillermo Moreno, digo, candidatos que hace 4 meses parecía que no podían sentarse en una misma mesa. Ya no te digo de cerca de una misma lista, Sí, sentarse sí. en una misma mesa. Sí. Y pasando todo ese proceso y entendiéndola, digo, con Cristina poniéndose a la cabeza e incluso llevando a la presa, digo, se demostró que la unidad vale y sirve particularmente para poner un freno y un límite a estas políticas que estamos viviendo. Sí, de hecho, fue claro que la discusión electoral en la provincia de Buenos Aires, y aquellos, yo sigo mucho a los periodistas que además, a mí me interesan los periodistas que viven en la provincia de Buenos Aires porque tienen una mirada muy distinta a los periodistas que viven en la ciudad autónoma, es que veían muy atípica la campaña porque una campaña que estaba netamente nacionalizada, o sea, no se discutía sobre un puente o una obra o un entubamiento de un riachuelo en la provincia, sino que se discutían los temas nacionales. Y es lo que se está discutiendo ahora. Salvo algún espacio que quiere provincializarlo, a mi modesto mirada se están equivocando. Acá lo que hay que llevar adelante es justamente diputados y senadores que puedan poner voz ante los atropellos que la Libertad Avanza lleva adelante y poner un freno con el voto. Porque no sirve de nada decir algo en los medios y después acordar. Por eso nuestros representantes van a ir al bloque opositor de Fuerza, o sea, van a ir con Fuerza Patria, que es un bloque netamente opositor a la Libertad Avanza. Uh-huh. No es un bloque dialoguista o entregador. Es un bloque que sabe y que acompañará lo que tiene que acompañar para los vecinos y vecinas de la provincia y del país. Eso sí, pero no vamos a acompañar el desfinanciamiento universitario, no vamos a acompañar el desguace a los servicios de políticas sociales, lo que está pasando, ni a cada trabajador y trabajadora que están echando como si fuera un Excel, de esto me cierra y esto no me cierra, y mucho menos lo que está pasando con los jubilados y con los discapacitados. Estamos trabajando en pos de eso. Digo, acá el gobierno nacional quiere cortarse una pierna y decir de esta manera que hace 40 kilos. Digo, es lo que está haciendo, no está brindando servicio y dice, ahora tengo déficit cero. Uh-huh. Digo, y hay que poner palabras. Eso, ese famoso déficit cero, ¿a costa de qué?
a costa de los que menos tienen. Yo ayer lo escuchaba hablar, decía que 12 millones menos de pobres había en el país. Yo no sé quién le pasó los datos. No sé qué, o esos 12 millones justo no daba la casualidad de estar en provincia de Buenos Aires, porque si vos llevaste adelante una política de ese tipo, te hubieran acompañado absolutamente cada uno de ellos que pudiste sacar de ese espacio. Sí, además que hay muchos analistas que también ven que la gente hoy con el llamado capitalismo de plataformas es, bueno, me quedé sin laburo, me rajaron del laburo en blanco, pero tengo un autito, salgo a hacer un Uber. O tengo laburo en blanco, no estoy llegando, hago a contraturno, hago un Uber. Entonces, en la estadística estoy por encima del índice de pobreza, pero para poder estar encima de ese índice tengo que laburar 4 horas más por día. Como mínimo. Claro, entonces eso también te agrega... Y eso pasa acá también en la provincia. Sí, claro. Digo, y hoy estamos viendo, en Ushuaia se sostienen algunas cosas porque todavía está el turismo, más allá de que no sea la temporada deseada, ya más allá de que hace años ya cuando terminó el previaje se notó la diferencia, sí. El previaje que fue un servicio que ha dado en todo el país, acá los restaurantes, los cafés, los negocios que brindan servicios al local y al turista estaban explotados para bien, con la posibilidad, y Ushuaia ha sido uno de los destinos más elegidos cada vez que hablamos de previaje. Y hoy no lo tenemos, y hoy tenemos un peso caro con un dólar que, bueno, está subiendo según las implicancias del mercado, pero tenemos un servicio que no estamos pudiendo, que les conviene desde Capital, por ejemplo, que por desgracia es el nodo cuando hablamos de vuelos y que dependemos mucho, les conviene viajar a Brasil, claro, a Miami, a otros espacios que vienen a Ushuaia. Sí, por además costos. Es una fuga de dólares impresionante. Totalmente. Bueno, nosotros el fin de semana publicamos en las redes del Delivery una producción que hicieron Julieta y Caro, que salieron a muy visitar. buenas esas producciones. Es lo mejor que tiene el Delivery. Sí, te iba a decir, ¿por qué no ponen las producciones? Sí, me sacan a mí. Y a entrevistados como yo, me estoy incluyendo. Salieron a hablar con gente con los kiosqueros y las kiosqueras. Porque había salido un dato a nivel nacional de que desde que asumió Javier Milei hasta ahora cerraron 16.000 kioscos en toda la Argentina. Y efectivamente todos los kiosqueros coinciden, con los que pudieron hablar, de una merma impresionante en el consumo, que el fin de mes para ellos, para los kiosqueros, también se adelanta, porque se nos adelanta a todos, entonces capaz que para el 15 o 20 dejamos de ir al kiosco a comprar la boludez que antes sí comprábamos, y los que están en el centro agradecen que Ushuaia sea una ciudad turística, porque más o menos mantienen los niveles de venta gracias al turismo, y no pasa lo mismo con los kioscos que están más en la periferia de la ciudad, donde tal vez los turistas no llegan. Y ahí es un tema. De hecho, fíjate cómo está creciendo Cuánip, que suele ser más económica como centro comercial alternativo, más para el local, que ya estás viendo turistas ahí en la zona de Cuánip. Claro. Y lo que está pasando en San Martín, ves muchos turistas, lo que no ves con bolsas. Claro. Sí, de hecho hay la cantidad de gente está ingresando, hablaba con diferentes negocios, me ha pasado. Sí, ingresa la misma cantidad o quizás más. Pero se van con menos cosas. Pero no compran. O no compran, claro. O compran un detalle, lo que antes compraban un perfume, ahora compran un chocolate. Gastan menos, claro. ¿Viste? Bueno, de hecho otra vez estuvo Claudia Fernández aquí con nosotros y marcando por supuesto la preocupación en la caída del consumo, y hablaba en particular de la calle San Martín, de locales que han cerrado y que no los volvió a ocupar nadie. Gonza, vos sos... no sé si sos fueno, pero si no pegó en el palo. Soy. Pero digo que has vivido acá en tu adolescencia, de haber sido en los 2000, 2001, 2002, y después, los locales, alquileres en todos lados, casas de venta en todos lados, y los locales de San Martín cerrados, la mayoría. Sí. O sea, salvo icónicos, después muchos cerrados y con dificultad para alquilarlos. Sí. Eso ya nos pasó con fábricas cerradas, con galpones cerrados sin poder utilizar porque no eran convenientes económicamente. Todavía tenemos la disyuntiva, ahora parece que no pasó nada, pero ¿qué es lo que puede pasar en diciembre con las empresas metalúrgicas acá? Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con más allá de la empresa, con los más de 8.000 puestos directos y lo que significa indirectos? Ya vemos las suspensiones en Río Grande, claro. Ya vemos la falta de renovación de algunos contratos acá en Ushuaia. Eso impacta directamente también al kiosquero, al almacenero, a quien le va a cuidar a los chicos, a los que están trabajando, al personal de limpieza, al personal de transporte, al mismo taxi remis que los pueden llevar al lugar. Sí.
Y a la recaudación del Estado, ¿no? Y ni hablar de la recaudación del Estado, que además se ve mermada porque las empresas no estarían aportando lo que tienen que aportar, claro. Y no en caso de que no funcione o que vayan cerrando, pero además de eso también vamos a tener una situación, no recaudan, no se facturan ni para la provincia ni para los ejecutivos, y en todo ese camino después la cuestión social sigue pidiéndole al Estado, cualquiera sea, el nacional se retira, tenés la provincia y tenés la municipalidad. Sí. Nicolás, volviendo al Consejo Deliberante, 2 preguntas concretas. ¿El 19 o el 18 dijiste la próxima? 19. El 19 de la próxima sesión, me imagino que van a haber un montón de asuntos, como siempre. Y ya hemos llevado más de 100 asuntos, sí, por más o menos de promedio. ¿Y el presupuesto cambió cuando se modificó la Carta Orgánica? ¿Cuándo lo tiene que presentar el legislador? Porque ahora se presenta, creo que después del provincial, ¿o no? Exactamente, el provincial ya se ha presentado, después muchas veces, en realidad también el nacional. Falta el nacional, claro. Que es lo que nos va a dar un parámetro más allá de, siempre hablando de un presupuesto, justamente, que es lo que uno idea o presupone que pueden ser los ingresos que va a tener durante el año que viene, claro. Y de esa manera cómo lleva adelante la división de partidas para sí, sostener los servicios. Sí. Ahora, se está trabajando del Ejecutivo para llevar adelante la presentación en tiempo y forma, y después se debatirá como debatimos habitualmente, sí, área por área. ¿Pero eso qué es, noviembre? ¿Cuándo es que se presenta? Yo creo que ya en noviembre vamos a estar con el debate más fuerte, quizás en octubre. Uh-huh. En términos del debate de área por área y de buscar que tener un presupuesto aprobado para que tanto el Consejo Deliberante como los vecinos y las vecinas sepan hacia dónde van los recursos y cómo lo va a estar administrando el Ejecutivo Municipal. Nico, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que lo que pasó a nivel provincia de Buenos Aires se pueda replicar acá. Les recuerdo a cada uno de los oyentes o los que nos están viendo a través de las redes sociales que ya lo saben, es Fuerza Patria o La Libertad Avanza. Que si querés, es o La Libertad Avanza o los jubilados, La Libertad Avanza o la discapacidad, o La Libertad Avanza o el trabajo que se lleva adelante con el financiamiento universitario, y así tantas otras cosas que han querido detener a un Estado que tiene que estar presente, que tiene que ser eficiente, pero tiene que estar presente. No puede haber ausencia ni la motosierra para con los trabajadores y trabajadoras que estamos viviendo y para el bolsillo de cada uno de nosotros. Gracias, Nico. Nicolás Peloli, concejal de la ciudad de Ushuaia por el Partido Justicialista, estuvo visitándonos aquí en el estudio.